¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre la Biblia podría ser una mentira cuidadosamente construida? La Biblia de 1775 es la prueba de que se han borrado versículos, distorsionado significados y transformado mensajes para alejarte de la verdad. ¿Por qué se hicieron estos cambios? ¿Cuál era el propósito de ocultar ideas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la divinidad? En este video, exploraremos los secretos ocultos de este texto olvidado y cómo revela la manipulación de creencias que siempre has tenido por verdaderas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Sin más preámbulos, comencemos. El tesoro oculto de la Biblia de 1775. Lo que no querían que supieras. La Biblia de 1775 no es solo un libro antiguo, es un tesoro de sabiduría y revelaciones que se han ocultado deliberadamente a lo largo de los siglos. Este texto, ampliamente respetado en su época, contiene versículos que desafían directamente la narrativa de la Iglesia establecida. Por ejemplo, un pasaje a menudo suprimido afirma que el reino de Dios no está en templos hechos por manos humanas, sino dentro de vosotros, subvirtiendo la necesidad de templos e intermediarios religiosos. Otro pasaje conservado en esta versión describe a Elohim como una fuerza plural y polifacética, desafiando la imagen de un Dios singular y autoritario promovida por las instituciones religiosas. Estas ideas se consideraban una amenaza directa al control de la Iglesia, que dependía de su posición como mediadora indispensable entre la divinidad y los fieles. Además, la Biblia de 1775 incluye pasajes que subrayan la igualdad espiritual de hombres y mujeres, sugiriendo que ambos son igualmente dignos de la conexión divina. Un ejemplo significativo habla de las mujeres como profetisas y líderes espirituales, algo que fue sistemáticamente borrado o minimizado en traducciones posteriores para reforzar las estructuras patriarcales. La eliminación de estos pasajes, lejos de ser accidental, formaba parte de una estrategia deliberada para consolidar el poder en manos de unos pocos. Estas manipulaciones tuvieron un profundo impacto en la fe popular, cambiando la percepción de Dios como una presencia íntima y accesible por una figura distante y jerárquica. El resultado fue la institucionalización de la espiritualidad, donde los dogmas y rituales centralizados sustituyeron al poder individual. La Biblia de 1775 nos desafía a revisar estos temas y preguntarnos: ¿cuántas otras verdades han sido deliberadamente enterradas a lo largo de la historia? Al redescubrir estos textos, se nos invita a romper con las narrativas impuestas y explorar un camino espiritual más auténtico y liberador, en el que la divinidad sea accesible a todos, sin intermediarios. Los arquitectos de la mentira. ¿Quién manipuló la Biblia? Las alteraciones de las escrituras cristianas, como las que aparecen en la Biblia de 1775, fueron dirigidas por líderes religiosos, políticos y traductores influyentes que moldearon el texto según sus intereses. Entre los máximos responsables se encuentra Jerónimo, traductor de la Vulgata latina en el siglo IV, que decidía qué textos se incluían u omitían, consolidando la autoridad de la Iglesia sobre la interpretación de las Escrituras. Sus elecciones no fueron neutrales. Al traducir términos como Elohim por Dios o Señor, reforzó una visión singular y autoritaria de la divinidad, alineándose con los intereses del clero. Otro hito decisivo fue el Concilio de Nicea en 325 d.C., convocado por el emperador Constantino. Este acontecimiento no fue solo un debate teológico, sino una estrategia para garantizar la unidad política y religiosa, centralizando el poder en una iglesia alineada con el Imperio Romano. Durante el concilio se excluyeron del canon textos considerados heréticos, como los evangelios gnósticos y el Evangelio de Tomás, y se consolidó la doctrina de la Trinidad para reforzar una narrativa oficial. La eliminación de puntos de vista alternativos
como la espiritualidad autónoma defendida en el Evangelio de María, fue esencial para garantizar que la Iglesia fuera vista como la única mediadora entre Dios y los fieles. En el siglo XVII, los traductores de la versión King James de la Biblia desempeñaron un papel crucial en la consolidación de esta narrativa. Al simplificar o ajustar ciertos pasajes, como en la traducción de Elohim, reforzaron la idea de un Dios singular y patriarcal, eliminando matices que reconocían aspectos plurales e inclusivos de la divinidad. Además, los cambios en los pasajes relacionados con la sumisión al poder se utilizaron para justificar la autoridad de los gobernantes, que afirmaban tener derechos divinos otorgados por Dios. Estas alteraciones no solo distorsionaron el mensaje original de las Escrituras, sino que también sirvieron para moldear la práctica cristiana como instrumento de control social y espiritual. Los textos que promovían la autonomía espiritual y una conexión directa con la divinidad, como el libro de Enoc y el Evangelio de María, fueron marginados porque amenazaban la estructura jerárquica de la Iglesia. Al silenciar estas voces, los líderes religiosos y políticos se aseguraban de que los fieles dependieran de intermediarios para su salvación, perpetuando una narrativa de miedo, culpa y obediencia. Estas manipulaciones revelan un modelo de control que ha dado forma a siglos de espiritualidad institucionalizada, invitándonos a preguntarnos: ¿cuántas otras verdades se han borrado para sostener las estructuras de poder? Al revisar estos textos suprimidos, se nos desafía a recuperar una espiritualidad más auténtica y liberadora, el nombre distorsionado de Dios, la verdad que cambiaron. Uno de los aspectos más intrigantes de la Biblia de 1775 es la forma en que se cambió deliberadamente el nombre de Dios para moldear la comprensión espiritual de la gente. El término original, Elohim, que se encuentra en los textos más antiguos, es plural y sugiere una complejidad divina que abarca aspectos masculinos y femeninos de la divinidad. Sin embargo, traducciones posteriores sustituyeron Elohim por términos como Dios o Señor, promoviendo una visión singular y centralizadora de la divinidad. Este cambio no fue meramente lingüístico, sino una decisión teológica deliberada que alineaba la percepción de Dios con los intereses de una estructura religiosa patriarcal y autoritaria. Por ejemplo, en Génesis 1:26, donde Elohim dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen», el uso del plural sugiere la colaboración divina. Sin embargo, versiones posteriores transformaron este pasaje para reforzar la idea de un Dios único y centralizador, excluyendo la riqueza simbólica que conectaba al ser humano con un universo espiritual polifacético. Otro ejemplo son los títulos El Shaddai, Dios Todopoderoso, Idon Adonai, mi Señor, que se simplificaron, perdiendo sus profundas connotaciones culturales y espirituales. Estos cambios tuvieron un impacto directo en la forma en que los fieles entendían su relación con la divinidad. La transformación de Elohim en Dios no solo redujo la complejidad de la divinidad, sino que consolidó el poder de la Iglesia como única intérprete de la voluntad divina. Se establecía así una narrativa en la que Dios era una figura masculina, distante y autoritaria, que reforzaba la necesidad de la intermediación clerical para alcanzar la salvación. La Biblia de 1775, al conservar el uso de Elohim y otros títulos plurales e inclusivos, nos ofrece una visión alternativa de Dios como una fuerza diversa y accesible. Este enfoque amenaza la estructura de poder centralizada, ya que capacita a los individuos para buscar una conexión directa y personal con la divinidad. Si el propio nombre de Dios se ha ajustado para favorecer los intereses institucionales, ¿cuántas otras verdades se han alterado u omitido? Estas manipulaciones nos invitan a revisitar los textos y cuestionar las narrativas impuestas, buscando una espiritualidad más auténtica, inclusiva y liberadora. La guerra oculta por la verdad de la Biblia. La historia de la Biblia
no es solo una narración religiosa, es una batalla oculta por el control de la espiritualidad y el pensamiento colectivo. Desde los primeros siglos del cristianismo, las decisiones conciliares, como las del Concilio de Nicea en 325 d.C., han moldeado la fe de millones de personas al establecer qué textos se considerarían canónicos y cuáles serían prohibidos o tachados de heréticos. El concilio, dirigido por el emperador Constantino, fue más que un debate teológico. Sirvió como maniobra política para unificar el Imperio Romano en torno a una doctrina religiosa centralizada, garantizando la alianza entre el poder político y la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, textos como el Evangelio de Tomás, que enfatizaba el autoconocimiento como el verdadero camino hacia lo divino, fueron deliberadamente excluidos porque desafiaban a la jerarquía clerical, sugiriendo que la conexión con Dios no necesitaba intermediarios. Otras obras, como el Evangelio de María, que promovía el liderazgo femenino, fueron marginadas por amenazar las estructuras patriarcales de la Iglesia. La Biblia de 1775 es un recordatorio de cómo estas decisiones reverberaron a lo largo de los siglos, manteniendo textos que fomentaban una espiritualidad independiente fuera del alcance popular. Al mismo tiempo, la lucha por preservar y traducir las escrituras a las lenguas vernáculas ejemplifica la resistencia contra este control. Un ejemplo emblemático es William Tyndale, cuya traducción de la Biblia al inglés desafió directamente el monopolio eclesiástico. Su obra facultó a los fieles para leer e interpretar las Escrituras por sí mismos. Por esta osadía, Tyndale fue perseguido y ejecutado en 1536, acusado de herejía. Además, el impacto de las decisiones conciliares no se limitó a los aspectos espirituales. Las Escrituras también se utilizaron como instrumentos para justificar sistemas de opresión y control social. Los pasajes que promovían la igualdad espiritual o cuestionaban la autoridad fueron intencionadamente omitidos o reinterpretados para reforzar las narrativas de sumisión y miedo. La Biblia de 1775 nos recuerda que esta batalla por el acceso a la verdad espiritual aún resuena hoy en día. Al rescatar textos que han sido marginados, nos vemos impulsados a preguntarnos: ¿cuántas otras verdades han sido manipuladas para favorecer una estructura de poder? Esta pregunta nos invita a explorar una espiritualidad libre del control institucional, centrada en una conexión directa con lo divino. Los libros prohibidos de la Biblia, lo que no querían que leyeras. Además de los cambios introducidos en la Biblia en 1775, muchos libros enteros fueron excluidos o etiquetados como apócrifos, moldeando deliberadamente la comprensión de la espiritualidad cristiana. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el libro de Enoc fueron prohibidos porque desafiaban la narrativa tradicional y promovían una visión de la espiritualidad basada en la libertad y la iluminación personal. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, encontramos enseñanzas de Jesús que enfatizan la búsqueda interior como el verdadero camino hacia lo divino. Uno de los pasajes más llamativos afirma: «El reino de Dios está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Este mensaje revolucionario cuestionaba directamente la necesidad de una institución religiosa para mediar en la conexión espiritual. El libro de Enoc, por su parte, amplía la narración bíblica introduciendo a los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra Dios, compartiendo con los humanos conocimientos prohibidos, como la metalurgia y la astrología. Este relato ofrece una explicación compleja del origen del mal, distinta de la visión simplificada de los textos canónicos. Además, Enoc describe vívidamente las dimensiones celestiales, presentando una divinidad que trasciende las estructuras físicas y clericales, amenazando la autoridad terrenal de la Iglesia. El Evangelio de María desafía el patriarcado religioso al presentar a María Magdalena como líder espiritual
y confidente de Jesús, con pasajes que sugieren que comprendía enseñanzas profundas que los apóstoles no podían captar. Por ejemplo, cuando Pedro cuestiona su autoridad, María responde con firmeza, reafirmando su posición de guía espiritual. Esta visión de igualdad entre hombres y mujeres contrastaba con la narrativa patriarcal promovida por la Iglesia, que reforzaba la exclusión de las mujeres de las esferas de poder espiritual. La exclusión de estos textos no era solo una cuestión de organización literaria, sino una estrategia cuidadosamente planificada para consolidar el monopolio de la interpretación religiosa. Los textos que fomentaban el autoconocimiento, la introspección y la conexión directa con Dios constituían una amenaza para el control institucional, que dependía de la sumisión espiritual de los fieles. Al silenciar estas voces, la Iglesia se aseguraba de que prevaleciera una narrativa única, centrada en la dependencia de los líderes religiosos y la obediencia al dogma. Redescubrir estos libros nos reta a preguntarnos: ¿cuántas otras verdades se han suprimido para restringir nuestra comprensión de la divinidad y mantener a la gente atrapada en narrativas limitadoras? Al revisitar estos textos, se nos invita a reimaginar nuestra relación con la espiritualidad y a recuperar una conexión más auténtica y personal con lo sagrado. La conexión divina que intentaron borrar. La Biblia de 1735 conservaba un mensaje profundamente subversivo para su época. La conexión con lo divino no requiere intermediarios, como líderes o instituciones religiosas. Esta idea revolucionaria desafiaba la jerarquía de la Iglesia al afirmar que cada individuo tiene acceso directo a Dios y que esta conexión es personal, inalienable e independiente de estructuras externas. Un ejemplo notable que se encuentra en esta versión es el versículo que se hace eco del Evangelio de Tomás. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Quien se conoce a sí mismo, conoce a la divinidad. Este pasaje desafiaba la doctrina imperante que supeditaba la salvación a la intermediación eclesiástica. Además, la Biblia de 1775 incluía referencias a prácticas de introspección y oración individual, sugiriendo que el verdadero santuario divino es el propio corazón humano, y no templos hechos por manos humanas. Por ejemplo, un pasaje revisado afirma: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el Espíritu que vive dentro de vosotros. La eliminación sistemática de estos mensajes en versiones posteriores reflejaba el esfuerzo por centralizar la autoridad espiritual, vinculando la conexión con Dios a ceremonias y dogmas dirigidos exclusivamente por líderes religiosos. Esta autonomía espiritual se consideraba una amenaza directa para la Iglesia, que dependía de un sistema jerárquico para mantener su control sobre la fe y la espiritualidad de las masas. Los textos que exaltaban la libertad espiritual fueron deliberadamente censurados o tachados de heréticos, creando una narrativa que promovía la sumisión y la obediencia como únicos caminos legítimos hacia la salvación. Al explorar las enseñanzas conservadas en la Biblia de 1775, queda claro que su mensaje era un rechazo del modelo institucionalizado de salvación, en favor de una espiritualidad que enfatizaba el empoderamiento individual. Otros versículos subrayan que la gracia divina es accesible a todos, sin necesidad de intermediarios. El Espíritu del Señor habita en vosotros. No dependáis de otro para encontrarle. Por tanto, la mayor aportación de la Biblia de 1775 es su insistencia en una fe basada en el autoconocimiento y la libertad espiritual. Al redescubrir estas enseñanzas, se nos invita a desafiar las narrativas impuestas a lo largo de los siglos y a reimaginar nuestra conexión con lo sagrado como algo profundamente personal, directo y liberador. Cómo los cambios en la Biblia cambiaron el cristianismo para siempre. Las manipulaciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos, como las documentadas en la Biblia de 1775,
han remodelado profundamente el cristianismo, alterando tanto la percepción de Dios como el papel de la Iglesia en la vida de los fieles. Por ejemplo, la sustitución del término Elohim, que indica una pluralidad divina y sugiere una rica complejidad de lo divino, por Dios o Señor, centralizó la idea de una figura singular, autoritaria y masculina. Este cambio consolidó a la Iglesia como mediadora indispensable entre la divinidad y la humanidad, reforzando la dependencia espiritual de los fieles. Antes de estos cambios, textos como el Evangelio de Tomás, conservado en fragmentos, hacían hincapié en la búsqueda personal de la verdad. Pasajes como «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor» ejemplifican una visión en la que lo sagrado era directamente accesible a cada individuo, sin necesidad de rituales ni intermediarios clericales. La centralización de la fe en la jerarquía religiosa fue marginando las tradiciones que exaltaban la libertad espiritual y suprimiendo los textos que promovían una relación íntima y personal con la divinidad. Por ejemplo, el libro de Enoc presentaba un panorama en el que ángeles y humanos colaboraban directamente, ampliando la visión de la interacción divina más allá del control institucional. Estas perspectivas desafiaban directamente la autoridad de la Iglesia, que basaba su poder en la exclusividad de la interpretación espiritual y el mantenimiento de dogmas rígidos. Además, la imagen de Dios se vio profundamente alterada. De un ser íntimo y compasivo, la divinidad se moldeó en una figura distante y punitiva, reforzando una cultura del miedo y la culpa que mantenía a las masas subyugadas a las estructuras religiosas. Esta transformación promovió siglos de prácticas basadas en la obediencia ciega, relegando el cuestionamiento y la introspección a prácticas heréticas o peligrosas. La Biblia de 1775 destaca en este contexto como testimonio de una espiritualidad que fomentaba la autonomía. Los textos conservados de esta versión muestran un contraste con las escrituras manipuladas al recordar a los fieles que la salvación y la conexión con la divinidad no eran condicionales, sino inherentes a cada persona. Esta visión subversiva, que desafiaba los fundamentos institucionales de la religión, fue sistemáticamente suprimida. Hoy en día, el impacto de estos cambios aún resuena. La práctica cristiana tradicional sigue asociándose a rituales y dogmas impuestos, mientras que los mensajes de libertad espiritual, como los contenidos en la Biblia de 1775, tratan de resurgir. Redescubrir estos textos y sus mensajes de empoderamiento nos reta a reconsiderar la espiritualidad como un camino personal de conexión y autodescubrimiento, en lugar de un sistema controlado por intermediarios. Ahora que sabes lo que la Biblia de 1775 intentó mostrarnos y cómo se han manipulado tantas verdades a lo largo de los siglos, la elección está en tus manos. ¿Seguirás aceptando las versiones impuestas o buscarás la verdad por ti mismo? Si este vídeo ha despertado algo en ti, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para seguir explorando revelaciones que podrían cambiar todo lo que has creído. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje.